Vive Cristo para siempre. Y vamos a mirar del verso 14 al verso 17. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Quiero hablar en esta hora sobre el tema: para toda buena obra me estoy preparando. Vive Cristo para siempre. Tenga la bondad y mira al que está a su lado y dígale: para toda buena obra me estoy preparando. Vive Cristo para siempre. La preparación, amados hermanos, es muy parecida a la santificación. La santificación comienza en el corazón de nosotros cuando recibimos el milagro del nuevo nacimiento. Desde ese punto en adelante, la santificación no nos va a soltar hasta que seamos glorificados, sea en la venida de Cristo o sea en la resurrección de entre los muertos. La santificación llega al corazón de nosotros para quedarse. La santificación va a durar toda la vida, porque toda la vida vamos a querer ser mejores. Y llegamos al final de nuestra vida y no fuimos los mejores, pero fuimos las personas que queríamos y que fuimos siempre mejores. Entonces, la santificación es querer ser mejor. Y el que nos puede ayudar a que cada día seamos mejores es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que ejecuta y que desarrolla en nuestra vida la santificación. Maravilloso el nombre del Señor. Una persona, cuando ya ha caído en apostasía, que ya no hay arreglo para esa persona cuando falla, cuando comete un pecado o cuando comete un error, le da más importancia a su reputación que a la maldad del pecado que cometió. Pero cuando un verdadero cristiano comete un error y falla, se siente sucio, se siente mal, se siente incómodo y no descansa hasta que no sienta la ministración y la gracia del perdón en su vida y la renovación del Espíritu Santo para con él. Y no vuelve a ser feliz hasta que no vea a Cristo sonreírle otra vez y decirles: vamos, no te atormentes más, que ya te perdoné, ya te lavé con mi sangre, te dispusiste, le metiste ganas, le pusiste corazón y el perdón es también tuyo. Vive Cristo para siempre. El apóstol San Pablo, en este capítulo 3 del libro o de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo,
nos presenta dos aspectos. El aspecto de las personas que ya están en apostasía, que están vivos, pero están muertos para Dios, que están caídos de la gracia de Dios, que pareciera que ya para esa gente no hay arreglo, porque se paran encima de la verdad, pisotean la verdad y la verdad no la disfrutan. Y entre este grupo de creyentes también están sus respectivos pastores, sus respectivos profetas, sus respectivos ministros, que también son flores que, aunque están presentando una imagen en un florero, pero ya fueron cortadas. Vive Cristo para siempre. Y nos dice en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol San Pablo nos está diciendo que esa cosita nos tocaría verla a nosotros en los postreros tiempos, porque estamos viviendo en los postreros tiempos. Estamos frente a una iglesia que no puede sorprenderse, que no puede asustarse, que no puede salir corriendo cuando empiece a ver esto que el Espíritu Santo dijo que vería la iglesia en los postreros días. Y cito: porque habrá hombres amadores de sí mismos. No se está refiriendo al mundo inconverso, porque el mundo inconverso toda la vida ha tenido esa clase de gente. El evangelio también, pero nunca como en los días del fin. Dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Está hablando de una generación de seres humanos que pretenden ser cristianos, que pretenden ser hijos de Dios, sin renunciar al pecado y al mundo. Vive Cristo para siempre. Y que estas personas profesarían un evangelio, pero el evangelio verdadero no produciría nada en sus vidas, porque ellos no lo aceptan, ellos no lo reciben, ellos no lo disfrutan, no es para ellos. Y dice más, que tendrán apariencia de piedad. Y niegan la eficacia de la piedad. Y dice que a esa gente toca evitarla. O sea, usted y yo no podemos ser amigos de personas que profesan a Dios, pero siguen exactamente viviendo como vive la gente inconversa. Dice que usted y yo debemos de buscar la forma de evitarlos. Y dice más, que esa clase de gente, esa clase de mujeres, dice, se meten
en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto quiere decir que esa clase de personas, que esa clase de ministros, de profetas, de pastores, de evangelistas, de mesoneros, de misioneros, toda esa clase de gente que no ha cambiado, viven teniendo una vida de carnalidad. Muchacha que se descuida, la embarazan. Y las muchachas tampoco se consagran. Y pastor carnal que ven, también van y se lo duermen. Esa es la realidad de lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo a nosotros, que usted y yo veríamos. Y es lo que estamos viendo por radio, por televisión y por las redes sociales. Eso es lo que estamos viendo. Que el profeta tal, 20 muchachas embarazadas. Que fulanito de tal, 5 hijos en 10 mujeres. Y eso no nos puede escandalizar a nosotros. Eso nos está diciendo que verdaderamente lo que dice la palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y sigue diciendo en el verso 7 que esas mujercillas cargadas de pecados están en las congregaciones, están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Están en la iglesia, están en los templos, aparentemente reciben la palabra de Dios, pero no se produce en sus vidas ningún cambio. Están allí esperando la oportunidad para cuando se dé y no les importa nada, porque nada importante tienen. Cristo vive para siempre. Y dice la palabra de Dios en el verso 8 que esa clase de seres humanos son como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de los brujos, Janes y Jambres. Entonces esa gente paulatinamente van quedando al descubierto, porque las mismas personas los van a ir echando al agua, los van a ir denunciando y van a ir contándoles al mundo y mostrándoles al mundo lo que realmente esa gente es. Y dice el Espíritu Santo que serían los postreros días y que usted y yo los tendríamos que ver, y lo estamos viendo. Pero también, así como el Espíritu Santo nos alerta a nosotros y nos dice la condición de la gente que quiere seguir a Dios en los días del fin, también nos dice de la condición de seres humanos de carne y hueso que han creído en Cristo, pero que están dispuestos también a permitir que Cristo en sus vidas haga todo lo que sea necesario. ¿Cuántos somos de esa gente? De los que anhelamos que Cristo haga en nuestra vida todo lo que sea necesario que haga, que nos arregle, que nos enderece, que nos ponga a valer, que nos dé brillo. Yo soy una persona, llevo 41 años en el Evangelio y todos los días le digo: Señor, no me suelte, ministre todas aquellas cosas en mi vida que necesitan ser ministradas, porque el asunto no es empezar, el asunto es llegar al final del camino, pero llegar bien. Y entonces, para las personas que quieren llegar bien al final del camino, el Espíritu Santo le dice: pero tú
has seguido mi doctrina. Aunque mucha gente no lo hace, pero tú decidiste hacerlo. Tú decidiste ser diferente. Tú decidiste dejar que Dios produzca en tu vida los frutos de la vida eterna. Tú decidiste aceptar que Jesucristo siga modelando tu vida, cual alfarero trabaja sobre el barro. Tu corazón está abierto al Espíritu Santo. Tu mente está abierta a ser renovada día a día por el poder del Espíritu Santo. Tú tienes una forma de pensar diferente. Tú tienes una inspiración. Tú tienes algo que te mueve, y lo que te mueve es agradar a Dios. Lo que te mueve es el cielo. Lo que te mueve es vivir con Cristo por la eternidad. Como eso es lo que hay en tu vida, entonces tú has seguido la doctrina de Dios. A su nombre, gloria. Porque la doctrina de Dios tiene algunos aspectos que no pueden pasar desapercibidos en nuestra vida. Y número uno, la conducta. La doctrina de Dios tiene una conducta. Y esa conducta es muy importante. Ningún verdadero cristiano, ningún verdadero hijo de Dios debe sacarle el cuerpo a la conducta. Vive Cristo para siempre. La conducta tiene que ver con nosotros, con la persona completa, con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, con la forma de pensar, con la forma de hablar, con la forma de caminar, con la forma de vestir. Cristo vive para siempre. Y debe haber también un propósito. El verdadero propósito es llegar al cielo. También debe haber fe, debe haber longanimidad, debe haber amor y también debe haber paciencia. Hasta aquí todo va maravilloso. Hasta aquí todo va excelente. Pero hay otras cositas más que así como llegan todas estas cosas lindas y espirituales, también pueden llegar las otras. Y si el Señor lo permite, pues también toca enfrentarlas con amor. Y dice el verso 11, persecuciones. ¿Cómo quisiéramos evitar las persecuciones? ¿Cómo quisiéramos no ser perseguidos? ¿Cómo quisiéramos que toda la gente nos comprendieran? Nos colocaran la manito en el hombro y nos dijeran: Marta, te felicito, qué buena decisión tomaste. Seguiste el mejor camino, no vayas a apartarte nunca. Si ojalá escucháramos eso siempre, pero lo que normalmente escuchamos es: ¿qué te pasó? Ay, pareces una loca. Vive Jesús para siempre. Está yendo donde los evangélicos. ¡Qué pereza! Esa gente como es de mala. Esa gente como es de bullosa. Esa gente como es de metida. Qué duro es cuando vienen las persecuciones. Cuando te dicen: ¿qué ganas con ir a los templos a lamber ladrillos? ¿Qué ganas con ir allá a alabar a un Dios que tú no sabes si existe o no? ¿Cómo no vamos a saber que Dios existe cuando lo tenemos dentro de nosotros? Cuando tenemos ríos de agua viva, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando Él nos toca, cuando Él nos abraza, cuando Él nos dice: soy tu pastor, soy tu hermano mayor, soy tu amigo, soy tu Señor, soy tu amo, soy tu dueño, soy tu libertador, puedes contar conmigo. Y uno lo siente en el día a día. Pero ¿cómo sacarle el cuerpo a las persecuciones?
que muchas veces vienen desde el propio seno de nuestro hogar. Cristo dijo que en algunas familias, o quizás en todas, habría una división. Habrían 2 contra 3 y 3 contra 2. Y dijo que los enemigos del hombre, los primeritos enemigos, son los de la casa de donde uno mismo salió. No podemos sacarle el cuerpo a eso. Hay cosas que son inevitables, que sencillamente van a venir y que sencillamente nos debemos preparar para enfrentarlas. Y dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Si vienen las persecuciones, ya tenemos una palabra por adelantado. Si vienen padecimientos, ya tenemos una palabra por adelantado. De todas me ha librado el Señor. Y no hay prueba, no hay dolor, no hay angustia, no hay persecución presente o futura que no tenga ayuda de parte de Dios para nuestras almas. Antes que el sufrimiento llegue, ya contamos con la ayuda de Dios. Antes que el padecimiento llegue, ya tenemos la garantía de que vamos a vencer. Pero el asunto es enfrentarlas. Pero enfrentarlas no con armas carnales. Enfrentarlas con herramientas espirituales. Como dijo Pablo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Los padecimientos y las persecuciones hay que llevarlas a los pies de Cristo. Si el Señor llegó una persecución, Señor, llegó un padecimiento, encárguese usted de eso porque yo no soy capaz. Ayúdeme. Y entonces Él le va a decir, claro, si te lo permití es porque te voy a ayudar. ¿Y para qué Dios nos permite ciertas cosas? Para que usted y yo nos vayamos especializando, para que usted y yo vamos tomando confianza. Esos pequeños problemas que a usted le han acaecido y que han sido solucionados, es como Dios diciéndole, si te ayudé a solucionar los pequeños, también te voy a ayudar a solucionar los problemas grandes. Porque Dios no nos va a entregar problemas grandes sin que primero nos permita los pequeños. Antes que un niño pueda agarrar una herramienta, verdad, poderosa, genuina, va agarrando las de plástico, las de plastilina. Usted y yo lo mismo, vamos para cosas grandes. Algunos ya vamos declinando, llegando al final del camino, pero la mayoría de ustedes están empezando el camino y ustedes tienen toda una vida por delante, tienen todo un futuro por delante que les está sonriendo, pero les está diciendo, no es fácil, los tengo que preparar primero. Necesito que aprendan las vocales espirituales. Necesito que se aprendan el abecedario cristiano espiritual. Necesito que empiecen a acostumbrarse y a familiarizarse con cosas que después ustedes las van a tener que manejar, pero a escala mayor. En estos días yo le decía a una hermana, conversando con ella, que la mayoría de todas las mamás, cuando los bebés están como ese, lo abrazan, lo besan y dicen, uy, me provoca comérmelo. Pero cuando cumplen los 15 años esos hijos
y pasan a otra etapa, a veces de rebeldía, de soberbia, de altivez, de arrogancia, dicen, uy, ¿por qué mejor no me la comí? Pero son etapas que nunca estábamos acostumbrados a manejar. Máxime cuando las mamás parecen hermanas de las hijas. Son tan jovencitas como las hijas. Pero ¿qué pasa? Que esos pequeños problemas, esas pequeñas dificultades, Dios le está sacando provecho. Porque cuando usted supere esa etapa, cuando usted supere ese momento difícil, usted va a tener que aconsejarle a otra mamá nueva. Eso es completamente bíblico. Y el apóstol Pablo dice que las mujeres más mayores, las mujeres de 45 a 60 años, dice que tienen la tarea de enseñarles a las mujeres jóvenes a ser honestas, sujetas a los maridos, castas, buenas, cuidadosas de su casa, que críen a sus hijos en disciplina y en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque son mujeres que ya han vivido, que ya han levantado hijos, que ya saben las etapas por las que pasa un muchacho y pueden orientar a otros. ¿Vive Jesús para siempre? Entonces, dice la palabra del Señor, y de todas me ha librado el Señor. Cada etapa es una preparación para su vida. Y cada etapa debe tener su propio diploma. Porque si uno no supera una etapa, uno no se siente satisfecho. Uno se siente satisfecho cuando vino algo difícil y se pudo vencer. Y usted dice, se superó. Con la ayuda del Espíritu, con el poder de Dios, logré la victoria. Dios me dio la salida, Dios me dio el triunfo. Eso es satisfactorio. Siempre que usted habla con un niño o una niña que repite años, ese niño no es feliz. Se lo garantizo, no es feliz. Él siempre busca andar con la carita para el piso. ¿Por qué? Porque es remiso. Porque es feliz perdiendo años. Debiera estar en 11 y está en sexto. Él no es feliz. No se siente realizado. Mientras ese muchacho que no ha perdido ni un solo año, usted lo ve con la cara en alto, usted lo ve con el lápiz, usted lo ve feliz, usted lo ve alegre. ¿Por qué? Porque ha superado cada año lectivo de su vida. La vida cristiana es así. Todos tenemos la opción de vencer cada etapa, cada momento de nuestra vida, dura o difícil o fácil, pero fuimos llamados para superarla. Y Pablo dice, de todas me ha librado el Señor, como diciendo, Él me permitió una prueba y no me dejó tirado, no me dejó solo. Cuando más lo necesité, conté con Él. ¿Se acuerdan? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados al horno de fuego ardiendo. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Se le colocaron los dos ojos como dos yemas fritas. ¿Y qué dijo? Oiga, cuéntenme qué pasó aquí. ¿No tiraron 3 muchachos al horno de fuego? Sí, rey, tiraron 3. Y si tiraron 3, ¿por qué yo veo 4? Si tiraron 3, ¿por qué veo 4? Y veo el cuarto como semejante al Hijo de los dioses. Alabado el nombre del Señor. El cuarto no era otro, sino Jesucristo, hermano.
Y como si Él nos dijera, si a usted lo tiran al horno, no se preocupe, yo me tiro con usted al horno también. Si usted está pasando una prueba, no se preocupe, yo me le pongo a su lado para ayudarlo. Usted no puede ponerse a renegar, usted no puede ponerse a insultar, usted no puede ponerse a decir, no, eso me pasó por ser evangélico, eso me pasó por estar yendo a una iglesia. No, eso le pasó porque Dios lo tiene para cosas grandes y lo quiere preparar a usted. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto lo bendecimos? Ahora bien, dice Pablo, pero es que hay un problema que yo no lo puedo resolver. Hay un problema que yo no lo puedo solucionar. Y hay un problema que yo no te lo puedo evitar. Y está en el capítulo 3, verso 12. Y también, oiga la palabra todos, y ojalá márquelo. Ahí no se escapa nadie, ni señorita, dama, ni caballero, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni gordo, ni flaco, ni grande, ni chaparro. Todos. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, padecerá persecución. Márquelo en su Biblia, padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Y por qué le llega el aplauso al Señor si la persecución también es buena? Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, la persecución va de la mano con querer vivir piadosamente. Si no podemos ver la persecución, la crítica, la murmuración y el desprecio como algo raro, como algo que no es aceptable. No. Todo lo que Cristo permita, bienvenido sea. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con los otros? Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, una vez que usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo, respetar a Cristo, vivir para Cristo y estar donde está Cristo, en el camino necesitamos un impulso. ¿Y qué impulso necesitamos en el camino? Dice el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En este caso, ¿de quién está aprendiendo la iglesia? La iglesia está aprendiendo del Espíritu Santo. La iglesia está aprendiendo de Dios. La iglesia está aprendiendo de Cristo. La iglesia está aprendiendo de la palabra. Y usted y yo debemos persistir en lo que hemos aprendido. Alabado el nombre del Señor. Y debemos de tener claro que no estamos aprendiendo de hombre, que estamos aprendiendo del Dios del cielo. Y que empezamos a aprender no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y dice, y que desde la niñez, o sea, desde que llegamos a la congregación,
comenzamos a ser enseñados, comenzamos a ser ministrados, desde que nacimos de nuevo, desde que llegamos a la congregación y le abrimos el corazón de Cristo, comenzó la enseñanza de la palabra para nuestras almas. Y dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Usted y yo, desde que llegamos a la congregación de una, nos familiarizamos con la Biblia. A algunos se las regalamos, pero no para que se quede con esa. Cómprese una mejor si puede. Hágase a una espada maravillosa. Tenga su propia espada. Tenga su propia Biblia. Que usted diga, me costó, pero la tengo, la compré, es mía. Y luego cómase esa Biblia. Lea esa palabra. Medite esa palabra. Dice que desde que usted llega a la congregación, desde que usted nace de nuevo, usted debe saber las sagradas escrituras, porque esa palabra tiene lo que usted necesita. A ver, yo pregunto, ¿cuántos necesitan fe? Pues lea la Biblia. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Pues aprenda de la viuda que iba donde el juez injusto todos los días a tocarle la puerta y decirle, hazme justicia de mi adversario. ¿Y qué dijo Cristo? Si ese juez injusto le hizo justicia a la viuda, cuánto más mi Padre Celestial, aleluya, le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se retardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Ahí está, todo lo aprendemos de la palabra. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Cristiano que estudie la Biblia, que lea la Biblia, se vuelve sabio. Es decir, deja de ser bruto, porque lo contrario a sabio es bruto, creería yo. Te dejamos de ser ignorantes cuando recibimos la palabra, cuando aceptamos la palabra, cuando estudiamos la palabra. Dejamos de comer entero y tenemos la gran posibilidad de no ser engañados, porque conocer las escrituras es maravilloso para que los falsos obreros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos ministros no nos enreden. Santo el que vive para siempre. Están apareciendo evangelios nuevos que antes no habían. Ya hasta Judas tiene evangelio. Hasta Judas Iscariote tiene evangelio. Pedro tiene evangelios. Casi todos los apóstoles ahora tienen más evangelios de los que nunca escribieron. Hasta Enoc tiene su propio libro por ahí escondido. Y los evangélicos se están yendo por esas corrientes. Y esas corrientes son peligrosas. Porque esas corrientes, aleluya, están conduciendo a otro destino, a la frialdad. Están trayendo cizaña. Están trayendo desgano por el Dios verdadero y santo. Cristo vive para siempre. Dice la palabra del Señor que no solo la palabra de Dios te hace sabio, sino que toda esa palabra que tú te estás comiendo en el día a día te da una enseñanza. Verso 16. Te enseña. Esa palabra te redarguye.
esa palabra te corrige, esa palabra te instruye y esa palabra, aleluya, te hace justo. En fin, esa palabra te perfecciona y esa palabra te prepara para toda buena obra. Vive Jesús para siempre. Entonces, nosotros hoy estamos viviendo el peor momento. Por aquí tenemos la apostasía, señores, pero por aquí tenemos la palabra de Dios, señores. La apostasía nos dice a nosotros que es el último tiempo, que estamos corriendo peligro, pero la palabra de Dios nos dice que podemos estar firmes, que podemos tener firmeza, que podemos mantenernos, que esta palabra es poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. El apóstol San Pablo, cuando supo que ya no volvería más a ver a sus amigos, a ver a los hermanos en la fe, a ver a sus compañeros pastores, a los amigos con los cuales lloró, con los cuales rió, con los cuales cantó, a los cuales les predicó, a los cuales le fue de bendición. Cuando sabía que ya no volvería más, que iba en un camino sin retorno, les dijo: os encomiendo a Dios. Y en esta hora de apostasía, a la iglesia de Cristo, Dios nos dice: los encomiendo a Dios. Y luego dijo más San Pablo: y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia es esta. Y dijo Pablo: la cual tiene poder para daros herencia entre los santificados. Si esta palabra tiene poder para mantenernos firmes, esta palabra tiene poder para impedir que entremos en la apostasía. Esta palabra tiene poder para mantenernos separados. Esta palabra tiene poder para mantenernos claros en estos días del fin. Esta palabra tiene poder para decirnos a nosotros, aleluya, que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre, que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo liberta, que solo Jesucristo da vida, que solo Jesucristo rompe las cadenas y que solo Jesús tiene poder para dar firmeza. Termino con unos textos del apóstol Judas, alabanzas al que vive para siempre, pero no Judas el Iscariote, sino Judas el hermano del Señor. Cristo vive para siempre. Él dijo unas palabras, yo quiero decirlas y quiero terminar con estas palabras este mensaje. Y dicen al final de su carta, en el verso 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tenemos un Cristo que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que no es la voluntad de Dios que usted se vaya a descarriar. No es la voluntad de Dios que usted abandone la iglesia. No es la voluntad de Dios que usted sea parte de Cristo. La voluntad de Dios es que usted y yo sigamos firmes. ¿Y cuánto creemos que con su ayuda vamos a mantenernos firmes?
Entonces póngase de pie y dígale: me estás preparando. Dígalo: me estás preparando y acepto que me prepares. Dígaselo. Padre, gracias. Te damos en esta hora porque nos permites predicar la palabra en estos días del fin, en estos días de miseria espiritual, en estos días de apostasía, en estos días de adversidad. Pero danos esa gracia y esa bendición de levantar, Señor, el estandarte de tu palabra y el decirle al mundo que tu palabra tiene poder, que tu palabra es capaz de hacer obras extraordinarias para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos también